entonces se tiene que pelear porque uno decía, es que este es de más calidad, tiene muchos hilos, pero yo con mi cuenta hilos no lo tiene, ¿no? Entonces, Lee Wenhoop compraba los lentes y los lentes normalmente eran de mala calidad. Estaba tan desesperado de estarse peleando y sentía que perdía mucho dinero porque le vendían telas de mala calidad. Él las compraba y les quería vender como buena calidad. Y los que se las vendían decían, no, pues es que no tiene esa calidad. Y le contaban y pues bueno, resulta que en efecto lo timaban, ¿no? Porque las lupas eran distintas. Entonces, él se propuso aprender y de hecho lo hizo, aprendió a pulir los lentes. No iba a confiar más en esos árabes tramposos y se puso a pulir los lentes y generó un dispositivo, desarrolló un dispositivo que son los famosos microscopios de Leeuwenhoek, ¿sí? Y él no confiaba más que en sus microscopios para hacer contar sus telas. Dentro de todo eso, una tarde se puso a observar cómo se vería una mosca, la cabeza de una mosca aquí. Y entonces diseccionó la cabeza de una mosca, la colocó en la punta de la aguja y ajustó su microscopio y se maravilló de lo complejo que era el ojo compuesto de las moscas. Se maravilló tanto que no quería dejar de observarlo, ni de aprender, ni de ver esos detalles. Entonces, no podía quitar la muestra porque la arruinaba. Entonces decidió hacer más microscopios. Sí, hizo un total de más de 120 microscopios. Imagínense, para ver otra muestra que tenía, el ala de una mariposa o la venación de las alas de un mosquito, en el aparato picador, las antenas de una mariposa. Entonces le gustaba observar mucho. En ese entonces la creencia del animal más pequeño del mundo se pensaba que era el ácaro rojo del queso. El ácaro rojo del queso es muy pequeño, se ve como puntitos rojos, sobre todo en quesos muy agrios, en quesos que se vendían antes al exterior. Los quesos de ahora con la pasteurización carecen de esos ácaros, pero en el campo se podían observar antes. Y se pensaba que ese era el ser vivo más pequeño del mundo, y era creído por todos, ¿sí? Entonces, pues observaba todo ello y de ello empezaba a hacer algunas pequeñas anotaciones. Se enteró de que en Inglaterra había ya un grupo de sabios que estaba encontrando muchas cosas y estaba dando a conocer muchas cosas de la ciencia. Los escritos de los anales de este Instituto de las Ciencias de Inglaterra comenzaron a viajar y a influir en pensadores de otros países. Y la ciencia también comienza a tener una cuestión de renacimiento importante, además de las artes. Entonces, en este proceso, Lee Wenhoop quiso probar también un mito popular. El mito popular era el siguiente. Me voy a salir un momento de aquí. El mito popular era el siguiente. En la Europa de aquel tiempo, eh, la vestimenta usual era la peluca blanca, ¿sí? Los cuellos, estos bonitos borlados, que tienen una razón de ser, y en algún momento se los platicaré. Los perfumes, sobre todo de las personas que olían mal porque no se bañaban, entonces para evitar oler mal, se desarrollaron perfumes. Francia fue la reina de la elaboración de los perfumes, lo sigue siendo en la actualidad. Se desarrollaron muchos fijadores de perfumes. El maquillaje blanco, porque está quemado por el sol, una cuestión de una menor, una ser parte de la pobreza, digamos, de la indigencia, de la pobreza, el mostrarse quemado. Entonces, algunas películas viejas buenas muestran que la fase de aquel tiempo se ponían una especie de talco para aclarar la piel. Se maquillaban los hombres y las mujeres. Y algo muy cool, algo así como, wow, viste, era
estornudar para hacer varias cosas, porque al estornudar se sacaba el pañuelo con un hermoso bordado perfumado y se agitaba para que el perfume bañara toda la zona y se tocaba la nariz así como y volvían a guardar su pañuelo. Entonces, y además no estornudaban fuerte como Axios, sino le hacían como ¿no? Así como que lo querían hacer con clase, bonita, ¿no? Y eso era como hace unos 10 años tener un cigarro para hacer una esquina, recargarse en un poste, subir el pie en el poste hacia atrás, mirar al cielo al infinito, fumar y mirar como si no tuviera grandes pensamientos. Es una pose muy de muchos lugares en México, de ciertos tiempos, ahora ya no dejan fumar mucho, pero eso era como que lo típico. Antes era así, de típico estornudar en público, ¿no? Y mostrar su pañuelo. Les cuento todo esto porque Lee Westwood también lo hacía. Y lo que Lee Westwood sentía para hacerse estornudar, se cargaba una cajita chica, un joyero, lleno de pimienta molida. Entonces le decía que para estornudar, estornudable por acá, se va a plantar mi pañuelo. La pimienta, sí, se usa para su pañuelo. Entonces, lo que Lee Westwood quería saber era por qué la pimienta acaba. ¿Qué generaba esa sensación de picor? Incluso si la probaba, tenía una sensación de ardor en la lengua. Y pensaba, bueno, quizás la pimienta está llena de pequeñas espinitas muy pequeñas que cuando la inhalamos nos pican o nos pican la lengua y de ahí tenemos esa sensación. Entonces, ¿será cierto? Las voy a buscar. Y entonces, tratando de poner muy pequeño, no podía ver los pinchitos, las espinas. Se le ocurrió hervir la pimienta. Pensaba que si le hervía las espinas iban a separar y le iba a poder ver en una muestra de una gota de agua. Entonces, hirvió su pimienta, recibió personas, se le olvidó, se enfrió la pimienta, permaneció unos 10 días la vida de pimienta y tenía sus ventas. Y cuando se acordó, dijo, ok, yo creo que si le dejé un tiempo, los pinchitos ya se separaron. Tomó una muestra, la puso en el microscopio y al observar, se quitó por completo la teoría que estaba probando. Para la fecha, no sabemos, la pimienta tiene una de esas pequeñas espinitas que pican. Ahí se los dejo de tarea. Pero lo que observo es que la pimienta al hervir genera un caldo de cultivo nutritivo y al quedarse enfriándose y al contacto con el aire después de varios días, se desarrolla una enorme cantidad de fosfatos y de microorganismos. Cuando él pone la gota, lo que él es una enorme multitud de pequeños seres muy rápidos, otros muy lentos, otros en forma de péndulo. Y Lee Westwood se quedó fascinado. Jamás en su vida se había imaginado algo en un espacio tan pequeño. Esos pequeños seres vivos eran miles de veces más pequeños que el ácaro del queso. Y entonces Lee Westwood se puso a hacer dibujos. Dijo, esto lo tienen que saber los grandes sabios de Inglaterra. Y se puso a hacer un montón de dibujos y esquemas de lo que veía. Incluso dibujó los patrones de movimiento. Le escribió una carta a la Real Sociedad. En los lenguajes que él hablaba, que para el Europa de aquel tiempo era como un idioma vulgar. Hablaba holandés. Para los ingleses y franceses. De hecho, para los franceses, si ustedes hablan francés mal en Francia, nadie les responde. Es mejor que lleguen hablándoles inglés o español a que traten de hablarles en francés. Son muy quisquillosos con su idioma. En cambio, aquí llega cualquier americano hablando mal español y nosotros decimos, sí, te entendí, en lugar de corregirlo.
Pero bueno, regresando al momento, imagínense Leeuwenhoek observando eso y haciéndole una carta a la sociedad inglesa. Para ese entonces, la célula ya se había descubierto por un botánico en Inglaterra, con un microscopio de modelo distinto, un microscopio compuesto. Entonces, cuando Leeuwenhoek envía esto, la Real Sociedad no podían creer que hay un animal más pequeño que la cabeza, pero les llamó mucho la atención. Dijo, ay, tiene razón, es un gran descubrimiento. Entonces mandaron a este primer botánico que había descubierto la célula, lo mandaron por Leeuwenhoek. Y cuando llegó Leeuwenhoek, el botánico se maravilló de la cantidad de microscopios que tenía Leeuwenhoek y de la cantidad de anotaciones que tenía. Y observó el caldo de cultivo que tenía Leeuwenhoek. Y en efecto observó y se maravilló del microscopio porque era mucho más potente de que los que tenían en Inglaterra. Y regresó, le contestó a la Real Sociedad que todo lo que había escrito Leeuwenhoek era cierto, y lo hicieron miembro honorario de la Real Sociedad Inglesa, ¿no? El primer habla holandés, el primer que hablaba un idioma vulgar, trabajando en la Real Sociedad Inglesa. Desde entonces las cartas de Leeuwenhoek hacia la Real Sociedad, pero todas sus observaciones no cesaron. Sí, precisamente en los anales de la Real Sociedad Inglesa, todas estas cartas existen en Inglaterra y están en el Museo de la Real Sociedad. Interesante. Entonces, Leeuwenhoek, le voy a volver a compartir, haciendo anotaciones. A los microorganismos que observó. Nunca los relacionó con la enfermedad. Nunca pensó estos pueden provocar enfermedad, solo le parecían divertidos. Y realizó muchas observaciones. Leeuwenhoek comenzó a observar todo para reportarlo a la Real Sociedad Inglesa. Leeuwenhoek se convirtió en un científico que vendía telas. Y con Leeuwenhoek vivía su hija. Bueno, Leeuwenhoek observó, por ejemplo, entre muchas otras cosas, quería saber si en el agua de la lluvia había organismos, había animáculos. Entonces lo que hizo fue poner recipientes en la calle, afuera, dejó que lloviera, luego los enjuagó con esa misma agua de lluvia y los volvió a colocar. Hizo esto 2 o 3 veces, hasta estar seguro que lo único que había, que ya estaba tan limpio el recipiente, que lo único que había era agua de lluvia. Cuando observó, encontró que no se encontraban en el agua de lluvia. Entonces hizo su notación: en el agua de lluvia no hay microorganismos, tienen que venir de otro lado. Los hizo muchos caldos de cultivo, o sea, no solo lo hizo con paja, lo hizo con caldo de res, de animales, etcétera. Y observó que había algunos que crecían mejor que otros. Gracias a Leeuwenhoek aparece el diseño de los medios de cultivo bacteriológicos. Solo que estos eran caldos de cultivo, todos eran líquidos. Había que hervir algo para que se llenara de microorganismos. Y una tarde Leeuwenhoek estaba distraído, quizás vendiendo telas, quizás haciendo alguna cosa. Entre todas las cosas que había hecho, llegó a observar, por ejemplo, los espermatozoides. El primero que observó los espermatozoides fue Leeuwenhoek. Se hizo un raspado de los dientes
porque dijo, pues yo tomo mucha agua y esa agua va a muchos animáculos, estarán en mi boca, y entonces observó que del cerro de los dientes y lo mezcló en un poco de agua de lluvia que no tenía microorganismos, y observó que en el cerro de sus dientes había un montón de bichos, ¿no? Y se maravilló tener bichos, ver animáculos en su boca, y dice, ay, estoy lleno de bichos, no soy como un planeta para ellos. Y una tarde, otro día, una tarde, su hija le llevó una taza de café, el distraído tomó el café, y por lo distraído que estaba no se dio cuenta que estaba muy caliente. Y al darle un gran sorbo, se debe de haber dado una súper quemada de toda la cavidad oral interna, que tiró el café, y antes de pensar en, ay, mi hija, ¿para qué? O gritarle, hija, ¿por qué no traes caliente? Lo primero que pensó Li Wenhun después de que le pasó por un instante el dolor es, ¡ah! Mis bichos, mis animáculos, ¿qué les habrá pasado? Entonces se hizo un raspado, fue por un poco de agua de lluvia, hizo su mezcla y observó que todos los animáculos ya no se movían, estaban inertes ahí, flotando, muertos. Y entonces él escribe una carta describiendo todo esto que les acabo de contar, y dice que el calor mata a los animáculos. O sea, si ponen a hervir el caldo de cultivo, los vuelven a matar a todos. Esto fue increíblemente importante porque esto le vino a ayudar a muchos otros microbiólogos más adelante para debatir sobre las teorías que vamos a ver a continuación. Entonces, estas son las aportaciones de Antonio van Leeuwenhoek. Estas. Un vendedor de telas, de derecho en Irlanda, denominó animáculos a los microorganismos, observó, nunca los relacionó con la enfermedad y realizó muchas observaciones, indicando que el calor mata a los microorganismos. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vamos bien. Después, vamos con Buffon. ¿Ok? Antes de hablarles de Buffon y Needham, lo que pasó después de Leeuwenhoek, eh, eh, paralelo a la observación de Leeuwenhoek, en la Real Sociedad Inglesa empezaron a debatir esta creencia de la generación espontánea, ¿sí? De si los ratones se generaban o no espontáneamente, de si las hojas, si las ponían en agua, se volvían pez. Entonces, hacían todos esos experimentos, ponían hojas, estaban 1, 2, 3, 4 meses, y las hojas nunca les salieron escamas, sino más bien se degradaban o se podrían. Y las de tierra tampoco se convertían en aves, ¿no? Entonces iban debatiendo todas las creencias sobre la generación espontánea. En la otra Europa, me parece que fue Alemania, no, Alemania, Italia, un italiano de nombre Francisco Redi, quiso también hacer un experimento. Él era maestro del área de naturales en una universidad. Y entonces, esto ocurrió cuando estaba terminando la peste negra, lo que les voy a contar ahora. Cuando estaba terminando la peste negra, él quería debatir sobre si la carne putrefacta generaba espontáneamente los gusanos que corrompían la carne, es decir, las larvas de las moscas, que ahora sabemos. Entonces, quiso hacer un experimento con sus alumnos, y entonces colocó varios frascos con carne, pescado, un animal muerto, y otros tantos con mismas partes, pero los tapó, los selló con varias capas de gasa.
y, y, y los dejó durante una semana mientras seguía continuando sus clases. Obviamente, al tercer, cuarto día, el salón de clases ha de haber olido horrible. Si yo hiciera eso en la universidad, ya se hubieran quejado todos ustedes y ya me hubieran corrido. Bueno, pues eso le hizo Francesco Redi. Y entonces todos observaron que de la carne, de los frascos destapados, surgían los gusanos. Y se observaba que las moscas entraban a esas. Había moscas en todos lados. Acuérdense que era muy sucio la Europa de ese tiempo. Y la América también de ese tiempo. Entonces, y observaron que en el otro frasco las moscas no entraban. Y Redi observó algo que parecían huevecillos que sí se ven encima de las mallas, que se van haciendo negros más largos y luego se transforman en las pupas. Entonces, la conclusión a la que llegó con los alumnos es que los gusanos son hijos de las moscas, proceden de los huevos de las moscas, y que la carne que se corrompe no origina las. ¿Sí? Este experimento fue el que terminó de eliminar la teoría de la generación espontánea. El problema es que ocurrió en un país donde sí había inquisición, donde había un prejuicio social muy grande sobre ese tipo de cosas. Entonces imagínense, todos los alumnos espantados, el profesor dice que los hijos de las moscas son gusanos, y que de la carne en descomposición no nos salen los. ¿Cómo piensa eso si todos sabemos que de la carne putrefacta salen gusanos, no? En sus casas, mamá, es que el profe dijo esto. Ahí van los padres a quejarse a la universidad. Es que no quiero que ese hombre le dé clases a mi hijo, no dice estas cosas, son blasfemia. Mi hijo no puede oír eso, esas blasfemias, los van a castigar, que no sé qué. Y entonces lo corrieron de la universidad. Y lo corrieron tan mala suerte que recomendaron a todas las escuelas no contratarlo. Su esposa lo abandonó por varias causas. Primero porque ¿cómo había desperdiciado alimento, comida, en dejarlo podrir? En una época donde la gente moría de hambre, donde ellos mismos tenían hambre. Y eso, y que lo corrían de la universidad, no se le iba a perdonar. Entonces su esposa no se divorció, solo lo abandonó. Se fue a casa de sus padres. Y Francisco Redi murió en la pobreza. ¿Okay? Pero esa teoría, ese gran trabajo de Francisco Redi, fue retomado después por la Real Sociedad Inglesa, y fue lo que querían concluir, que la generación espontánea no existe. ¿Sí? Y ya se había probado de esa forma. Ahora, con todo esto es el preámbulo para llegar a un personaje que se llama Buffon. El conde de Buffon era un gran naturalista de la época, un gran naturalista, hacía miles de cosas, o sea, él trabajaba con, por ejemplo, la estructura interna, la fisiología interna de los animales, la morfología. Él podía trabajar con los huesos fósiles y sabía si los huesos estaban mal o bien colocados, por ejemplo. Se le consideraba un sabio de la época. Y era tan grande la fama de Buffon, es como una vaca sagrada de oro, que todo lo que saliera de la boca que tenía ese precioso cerebro tenía que ser cierto, porque lo decía Buffon. Y se empezó a deidificar a los científicos. Y Buffon tenía sus dudas. Buffon tuvo acceso a las cartas de Leeuwenhoek sobre que el calor mata a los animácolas. En ese tiempo, la Real Sociedad Inglesa prometió un premio de varios miles de libras esterlinas, que actualmente siguen valiendo muchísimo más que $1, casi el doble, o el doble, más que los euros. Y lo que querían le iban a dar ese premio a quien probara si la generación espontánea existía o no existía. Pero que lo probara
sin lugar a dudas. Y Buffon se lo quería ganar. Y entonces decía, pues sí es cierto, macroscópicamente, pues ya se vio que no, pero a lo mejor con los animáculos sí, porque ¿cómo es que ponemos a hervir algo y se llena de animáculos? Tienen que generarse espontáneamente. A lo mejor los ratones son muy complejos porque son muy grandes, son muchas células, pero una célula a lo mejor sí. Y a lo mejor solo requiere más tiempo para que se formen grandes organismos, ¿no? Y entonces, él junto con su ayudante, que era el padre Needham, un sacerdote, realizaron unos experimentos. Los experimentos era poner en un matraz a hervir caldo de cultivo, dejaban algunos abiertos y otros los tapaban con corcho. Los dejaban una semana y después observaban en los que estaban abiertos que se habían contaminado. Y después destaparon el de corcho y observaron y también estaban contaminados, estaban llenos de bichos. Y entonces dijo, eureka, así hay generación espontánea. Y en el siguiente congreso, ahí las cosas se van a conocer en reuniones, que ahora llamamos congresos. Entonces, en el siguiente congreso llegó el Buffon y Needham y dijeron, la generación espontánea, caballeros, sí existe. Y esto lo pueden probar todos ustedes en los laboratorios de todo el mundo. Nosotros pusimos a servir en un matraz una cantidad de caldo nutritivo. Dejamos algunos abiertos para que fueran nuestro lote testigo y otros los cerramos con corcho. Tratamos de taparlo bien para que no pasara nada. Y después de una semana, observamos que se habían enturbiado los dos. Y al observar el microscopio observamos animáculos en los dos. Por lo tanto, debe de suceder algo muy particular. Y aquí viene el gran pecado de Buffon. Es posible que en el universo, en el aire, en la Tierra, exista una fuerza capaz de darle vida a la materia inerte. A esa fuerza la vamos a llamar fuerza vegetativa. ¿Sí? Entonces, generaba una teoría y hasta la fuerza que originaba la vida. ¿Sí? ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Paréntesis. Mucho tiempo antes, Aristóteles también creía en la generación espontánea. Y Aristóteles escribió algo que seguramente leyó Buffon. En la naturaleza existe una fuerza que se llama entelequia, que es capaz de darle vida a la materia inerte. Si observan, es la misma teoría de Buffon, solo que Buffon le cambió de nombre de entelequia a fuerza vegetativa, para pasar a la posteridad. Y entonces todo el mundo le aplaude a Buffon. ¡Bravo! ¡Bravo! Menos un italiano, Lázaro Spallanzani. Lázaro Spallanzani venía de una familia en cuyo algunos familiares cultivaban y hacían vinos en Italia. Y Spallanzani sabía el proceso de hacer los vinos. Cuando se generan los vinos y se tapan con corchos, las botellas se deben de acostar. Porque si no se acuestan, cuando se acuestan, el corcho se moja y se hincha y tapa todos los poros del corcho y no entra el oxígeno, el aire. Si la botella permanece de pie, entra aire y la fermentación continúa y el vino se convierte en vinagre. Para evitar el exceso de fermentación, las botellas se acuestan. Y entonces él pensó, bueno, él no acostó sus matraces, los dejó de pie. Y si eso hizo que entrara el aire y que por ahí entraran los bichos, no se le contaminaron. Pues claro que se le contaminaron y así estaba Lázaro Spallanzani, divagando. Dijo, ¿cómo puedo hacer para evitar que entre el aire? Ok, voy a repetir el experimento. Repite el experimento, deja algunos matraces abiertos y otros matraces, como todos los matraces, se los hacía un vidriero con vidrio soplado. Lo que hizo fue
sellar, una vez que hirvió el caldo, selló con fuego y cerró el cuello del matraz. Y se generó un vacío en el interior. Después de una semana, notó cómo los que estaban abiertos se enturbiaban, mientras que el que estaba cerrado permanecía casi translúcido, como si lo acabara de hervir. Al romper el matraz, notó que no se habían desarrollado microorganismos. Y Spallanzani dijo: Eureka, ahora sí, con esto yo me voy a ganar el premio antes de que se lo den a ese canalla de Buffon. Y entonces en la siguiente reunión, que eran mucho más frecuentes que las de ahora, Spallanzani lleva sus matraces, indica su experimento, indica: el caballero Buffon está en un error. Está en un error porque, por un lado, la fuerza vegetativa se refiere a la entelequia aristotélica. ¿Sí? Está usando la misma teoría de Aristóteles. Y Aristóteles sigue siendo válido para muchas cosas en la actualidad. Entonces antes se decía, pero Aristóteles era el gran Aristóteles, ¿no? Pues, Buffon es el gran Buffon. Si solo está modernizándole el nombre, ¿no? Entonces, al final dijo el señor Buffon un error en su diseño experimental. Está contaminado su caldo de cultivo. ¿Sí? Entonces, está mal, la fuerza vegetativa no existe la generación espontánea. Y toda la gente aplaudió muy poquito porque era mucho más famoso Buffon que Spallanzani, ¿no? Entonces era como si un gran tenor hubiera cantado y después llegara el chavo que canta en los camiones y dijera que él no sabe cantar, canta desafinado, ¿no? Entonces todo el mundo, si sabes a quién le estás diciendo que canta desafinado, aquí era lo mismo, si sabes a quién le está diciendo que se equivocó en su diseño experimental, la ciencia, niño. Entonces Buffon desde su asiento se levanta y dice: estás en un error, Lázaro. La fuerza vegetativa existe. Y tú has probado algo que yo ya sospechaba. Cuando tú sellas y se queda hirviendo, el vapor es tan caliente que destruye la fuerza vegetativa que hay en el aire dentro del matraz. La fuerza vegetativa, la fuerza que le da vida a todo, está en el aire. Tú tienes que dejar que el aire entre para que se genere la vida. Si no, no hay vida. Claro, la destruiste. Piénsalo, el calor mata, destruye todo. Destruiste la fuerza vegetativa. Y Lázaro Spallanzani, rojo, rojo, rojo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo te debes de decir eso, no? Entonces el debate seguía y nadie se ganaba la prueba, ¿no? Y muchos otros microbiólogos empezaron a trabajar. Entre esos microbiólogos estaba Louis Pasteur. Y Louis Pasteur estaba tratando de desarrollar algún matraz que le permitiera probar que estuviera en contacto con el aire, pero que no generara organismos, ¿no? Él también creía que todo se contaminaba. Para este entonces, Louis Pasteur había desarrollado la vacuna de la rabia, ya había relacionado los microorganismos con la enfermedad, la teoría del germen, que se le llamó, y ya sabía que había que lavar las frutas antes de comerlas, porque en ellas existían microorganismos que nos enfermaban. ¿Sí? Entonces, no sabía cómo hacer. Normalmente, en ese tiempo, los microbiólogos tenían a su cargo artesanos que soplaban vidrios y les hacían el matrazo, el equipo de vidrio que ellos pensaran o les dijeran. Pero todos los diseños se contaminaban. Entonces, imagínense una tarde en uno de esos viejos laboratorios, estaba Pasteur regañando a sus artesanos. Cuando pasa enfrente, dentro de la universidad, pasa enfrente de su puerta un gran químico de nombre Ballard. Este señor descubrió el vanadio en la tabla periódica.
era amigo de Pasteur. Entonces va pasando y lo oye gritar. Y el buen Ballard entra. Hola, te oí gritar, ¿estás molesto? ¿Qué te pasa, Pasteur? A ver, ¿por qué estás enojado? Dime, ¿qué te acongoja? Y entonces Pasteur le dice, es que necesito hacer un experimento donde ponga en contacto el caldo de cultivo con el aire, pero que no se contamine. Yo estoy seguro que aquí hay bichos, y por más que lo pongo, no puedo evitar que esos bichos caigan en el caldo de cultivo. Ballard se le quedó mirando y se rió. Dijo, ay, Pasteur, ¿qué no lo sabes? No sabes nada de la teoría de la gravedad de Isaac Newton. Dice que las cosas no caen para arriba. Haz un diseño de un cuello curvo que baje y luego suba para que si los bichos caen no puedan subir, por gravedad no podrán subir. Y entonces, gracias al consejo de Ballard, se diseñó un matraz que tenía esta curvatura. Bueno, ahorita borro ese pedacito. Profe, ¿y me está proyectando la presentación de PowerPoint? Perdón, no compartí. Dame un segundo, tienes toda la razón. Me emocioné. Típico en mí, ¿eh? Ya estoy compartiendo. Entonces, Ballard, gracias a esa charla de Ballard, diseñó esto. Y de acuerdo a la teoría de Ballard, los microorganismos, aquí estaba el caldo de cultivo, ya hervido, por aquí sale el aire, y los microorganismos, ya que se había enfriado, podían caer al interior del matraz, del cuello, pero por gravedad no podían escalar. Entonces, en la actualidad, en Francia, en el Instituto Pasteur, aún existe un matraz original de Pasteur que sigue sin contaminarse después de más de casi 200 años. ¿Sí? Entonces, gracias a esto, el aire estaba en contacto, pero no los microorganismos. ¿Sí? Con este experimento, Pasteur se gana el premio que no comparte con Ballard. De hecho, se dice que en el auditorio donde Pasteur expone, el mismísimo Ballard le estaba aplaudiendo. ¿No? Entonces, vamos a esta diapositiva, que es un resumen de todo lo que acabo de decir. Leeuwenhoek descubre a los animáculos y no los relaciona con la enfermedad y descubre que el calor los mata. Buffon y Needham proponen a partir de su experimento con matraces que en el universo existe una fuerza capaz de dar la vida a la materia inerte. La llamaban fuerza vegetativa. Este es un fusil de Aristóteles. Aristóteles proponía una fuerza natural llamada entelequia, capaz de dar vida a la materia inerte. Lázaro Spallanzani repitió el experimento de Needham y Buffon, pero en vez de usar corchos utilizó fuego para sellar con vidrio los matraces y descubrió que los animáculos no volvían a crecer. Y después, ya saben, Buffon le tiró, le dijo que había matado la fuerza vegetativa. Hasta que Aristóteles, hasta que aquí me faltaría poner a Pasteur, desarrolla los matraces de cuello de cisne y echa, perdón, propuestos por Ballard, hay que darle crédito, y destruye
la teoría de la generación espontánea. Esto es lo que vuelve famoso a Pasteur, además del desarrollo de la vacuna. ¿Ustedes saben por qué la vacuna se llama vacuna? Ay, ya no me acuerdo bien, creo que era algo sobre, había visto un video que estaba diciendo que era sobre la viruela y también sobre que se había aplicado ese experimento en las vacas y también por eso se dio el nombre de vacuna. Bueno, algo así me acuerdo. Así es, por el ganado vacuno, en efecto, por el ganado vacuno. Porque se inyectaba a las vacas que eran más resistentes que los perros, se probó también con perros. Imagínense, imagínense, vámonos a ponernos una perruna. Afortunadamente escogieron a las vacas. Las vacas, por ser más masivas, más musculosas, son más resistentes a las enfermedades. Entonces, el suero extraído de la sangre de las vacas, el suero sin células sanguíneas, el puro suero, que tiene anticuerpos, nos lo aplicaban a nosotros. Y nosotros desarrollábamos esos anticuerpos. Entonces, por eso se llaman vacunas hasta la fecha. Ok, muy bien. Entonces, esta sería parte de la teoría del desarrollo de los cazadores de microbios para lo que compete el curso. El resto de lo que está escrito ahí sería muy bueno para un curso de medicina porque habla de cómo se desarrollan varias teorías para las cuestiones biomédicas. Que si se van a experimentar, les recomiendo que lo lean por completo. Y si no, por cultura general, tiene cosas bien interesantes. Entonces, lo que sigue de aquí es lo siguiente. Vamos a ver morfología bacteriana. ¿Ok? Las bacterias tienen un tamaño que va de 1 a 10 micras. Una micra es la milésima parte de un milímetro. Entonces, imagínense, un milímetro pártalo en 1000. Esa es una micra. Es como un milímetro para un metro. Sí, entonces, para que tengamos una idea. ¿Qué forma tienen las bacterias? Las redondas las llamamos cocos. Las alargadas las denominamos bacilos. Pueden ser más o menos alargadas, pero si no son redondas, si son alargadas, se llaman bacilos. Si son alargadas en forma de sacacorchos, los llamamos espirilos. Espiroquetes es un género, o un grupo. ¿Sí? Denominamos espirilos a todas las formas de sacacorchos. Hay unos que tienen esta forma, como la bacteria del cólera, que se llama forma de coma. Parece la coma del tablero de su computadora. Y hay otros que tienen movimientos ameboideos, carecen de una pared celular y cambian de forma porque se mueven como una amiba por pseudópodos. A esos los denominamos pleomórficos. Entonces, las bacterias pueden tener 5 formas: cocos, bacilos, espirilos, formas de coma y pleomórficos. ¿Ok? Voy a cambiar de diapositiva. La agrupación, ¿cómo se agrupan las bacterias? Puede ser unicelular, en este caso tenemos un coco y un bacilo, y del lado de los cocos, cuando se agrupan pueden formar cadenas. Si forman cadenas lineales, las llamamos estreptococos. Si forman racimos, se denominan estafilococos. ¿Ok? Estrep en forma de cadenas, estafilococos en forma de racimos, o cocos, si son solitarios. En el caso de los bacilos, como son más alargados, pueden formar 2 formas de cadenas. Una, formando una cadena agrupándose del lado más ancho, como esta, y cuando están así se llaman en empalizada, porque parece una barda de palos, así que se llama empalizada también.
Entonces, cuando están de esta forma se llaman empalizados, y cuando la cadena es por la parte más angosta, se denominan igual que los estreptococos, pero estos son bacilos, estreptobacilos. ¿Ok? Esa es la forma de agrupación. Solo los cocos y los bacilos se agrupan, los otros no se agrupan. Es decir, los espirilos, formas de coma y pleomórficos no se agrupan. Solo cocos y bacilos. Además de esta forma, los bacilos tienen una forma extra. La forma extra es agruparse no solo como una cadena, sino como con ramificaciones, que pueden ser estas o alguna otra distinta. Este tipo de agrupaciones recuerdan mucho a la escritura oriental, japonesa, coreana y china, y se denomina letras chinas a esta agrupación. ¿Sí? Esa es otra forma de agrupación. Entonces tenemos celular, estreptococos, estafilococos, empalizada, estreptobacilos y letras chinas. Esas son todas las formas de agrupación. Entonces, ya vimos tamaño, forma células, forma de agrupación, y vamos a terminar hoy con la pared celular. La pared celular bacteriana está compuesta por una sustancia química que llamamos mureína. En algunos libros van a encontrar que le llaman péptidoglicano o mucopéptido, es lo mismo, son tres formas de llamar al constituyente de la pared celular, es decir, no hay tres tipos de pared celular. La pared celular está constituida de mureína, pero dependiendo del libro lo pueden llamar péptidoglicano o mucopéptido, los tres nombres son correctos. Para efectos de nuestro curso, vamos a tomar el nombre más fácil, mureína. ¿Ok? La mureína está compuesta por una cadena, por un disacárido, es una cadena de dos azúcares que se repiten constantemente. Ese disacárido se llama N-acetilmurámico, que vamos a abreviar como NAM, N-acetilmurámico, y N, que es nitrógeno, acetilglucosamida, que vamos a abreviar como NAG. ¿Sí? La estructura tiene forma de red, es decir, es una cadena de NAM, de N-acetilmurámico, seguida de N-acetilglucosamida, seguida de N-acetilmurámico, glucosamida, que se va repitiendo. ¿Sí? La celulosa, por ejemplo, es de un monosacárido que forma cadenas lineales. La mureína, además de las cadenas lineales que son las cadenas de NAM y NAG, el NAG tiene una cadena lateral, que es esta línea que se ve aquí atrás, que cada NAG tiene un palito hacia abajo. ¿Sí? Ese es un pentapéptido, es una cadena lateral, nada más déjenlo como una cadena lateral de aminoácidos, de 5, pues se llama pentapéptido, que aparte está unida entre sí. Entonces, además de tener líneas así, hay cadenas que enlazan con la cadena de abajo, que los une. Entonces, la siguiente línea de abajo está unida por otra cadena igual. Y si sigo así, voy a hacer una red, voy a hacer una malla. Ok. La mureína que forma estas mallas, donde todo se agarra con todo, le da una estabilidad y resistencia increíble a la pared celular bacteriana. Porque la estructura tiene forma de red o malla que le da una gran resistencia. Para romper esta malla se requiere una presión de al menos 45 libras, que es mucha presión, a una temperatura mayor a 300 grados durante al menos 15 minutos. Es decir, lo pongo 3 veces a la temperatura que hierve el agua, 3 veces,
por arriba, lo mantengo así quemándose durante 15 minutos y aparte bajo una presión tremenda. Lo que quiero decir es que si ustedes ven que pasa una cucaracha y van y le ponen el pie encima, la aplastan. Pero si ustedes saltan desde 3 pisos de altura hasta el suelo, sobre una bacteria, no le van a hacer ni cosquillas, porque no van a alcanzar la presión que se necesita y le falta la temperatura y el tiempo. Entonces imagínense la resistencia. De lo más resistente para presiones que hay en el planeta es la pared celular de una bacteria. Fíjense. Si nosotros pudiéramos duplicar eso para hacer la pared celular de un submarino, podríamos bajarlo a todas las profundidades del océano. Sin embargo, lo hacemos con grandes capas de acero, combinado con otros metales mucho más resistentes, y no podemos llegar a los fondos más profundos porque son aplastados por la presión del océano. Y más abajo, mucho más abajo, están las bacterias viviendo tranquilamente, ¿no? Entonces, imagínense la presión que aguantan las bacterias, esta pared celular. Ahora les comento. Primero aparecen las bacterias, después todos los tipos de células, luego aparecemos los organismos multicelulares. Y las bacterias nos causan enfermedades. Desde los primeros vertebrados, desde los primeros anfibios que aparecen, los peces ya tenían enfermedades bacterianas. Y desarrollando evolutivamente los organismos que somos multicelulares, mecanismos de defensa en contra de las bacterias. Todos los mamíferos y casi todos los vertebrados, en la saliva, en las lágrimas, en la orina y en nuestro sudor, generamos una enzima que se llama lisozima. La lisozima degrada la mureína de la pared celular, la rompe. Rompe los enlaces, rompe aquí, rompe acá, rompe acá, rompe acá, la fractura. ¿Sí? Evolutivamente, por ejemplo, los animales que se alimentan de cadáveres, ¿saben cuántas bacterias tienen los cadáveres? Chorrocientas. ¿Y por qué no se mueren de infecciones gastrointestinales los opilotes y muchos animales que se alimentan de carroña? Porque en la boca, al masticar, la saliva mata muchas de las bacterias. Y los jugos gástricos son increíblemente más potentes que los nuestros. Entonces, la autoclave para esos animales, para esterilizar su alimento, es su panza, su estómago. Por eso pueden sobrevivir y resistir para comerse ese tipo de cosas. Nosotros no, y sobre todo desde que hervimos y cocinamos, no hemos desarrollado una mayor efectividad de nuestra resistencia para bacterias, ¿no? Más allá de la lisozima que tenemos en la saliva. Pero bueno, les comento, la lisozima se rompe por esa enzima y nosotros la tenemos. Ok. La pared celular, existen dos variantes. Una variante se denomina gram positiva y la otra variante se denomina gram negativa. Voy a separar a las gram positivas de las gram negativas con esta línea. Si nosotros vemos de lado la pared celular bacteriana, las gram positivas tienen todo este grosor, la mureína tiene todo este grosor. Las gram negativas tienen un grosor mucho menor. Esto que sería la pared celular de la gram positiva, la mureína representa entre el 85 y el 90% del peso de toda la bacteria en la gram positiva. Lo que tenemos aquí como esquema, esta sería la mureína, esta sería la membrana celular de la bacteria, esto es el exterior,
Y estas líneas naranjas son ácidos teicoicos y teicurónicos que le dan mantenimiento y reparan a la pared. Eso es para la gram positiva. La gram negativa son más patógenos, ahorita voy a hablar de eso. Además de la membrana celular interna, que está aquí, la pared celular es muy pequeña. La mureína representa tan solo el 10% en promedio, parece un poco más, un poco menos, pero en promedio el 10% del peso de toda la bacteria, mientras acá está entre el 85 y 90%. Entonces, el grosor de la pared es muchísimo más delgada en la gram negativa. Pero tiene una particularidad. Presenta otra membrana, que son estas dos líneas, otra membrana que es la membrana externa por fuera. ¿Para qué sirve una membrana celular? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su función? Transporte de sustancias. Ok, la membrana va a decidir qué pasa. Es una barrera selectiva que en efecto transporta lo que quiere e impide el paso de lo que no quiere. ¿Sí? Puede ser, ¿Te escuchas? puede ser también reconocimiento de otras células. Perdón, se perdió un poco el final. Ah, ¿lo escucha ahí? Sí, ¿Podría ser también el reconocimiento de otras células y por eso la actividad patógena? no, en este caso no. En este caso, ahorita voy a decir por qué es más patógeno. La membrana va a impedir el paso de ciertas sustancias. Imagínense que estos puntos negros que están acá es lisocima, la enzima que tenemos en la saliva que degrada la pared celular. La lisocima en este caso entra en contacto directamente con la mureína, que es toda esta pared gruesa, y la empieza a degradar. Si la atraviesa, la va a romper y la célula va a explotar, va a estallar. Después les explico el proceso. En el caso de las gram negativas, la lisocima, aunque la mureína es más delgada, la lisocima no llega porque la membrana no les va a permitir el paso. La membrana selecciona qué pasa y qué no, y le va a impedir el paso a los antimicrobianos. Si esto negro fuera penicilina, que también destruye la pared celular, no le va a permitir el paso. Muchas bacterias resistentes a las penicilinas es porque la membrana externa se los impide. Además de que se producen enzimas que destruyen a la penicilina. Pero básicamente la primer barrera de defensa es la membrana externa. Como los antimicrobianos no pueden destruir la lisocima, no puede destruir la mureína puede sobrevivir, la bacteria puede sobrevivir dentro de nuestro cuerpo. Y al estar dentro de nuestro cuerpo, tiene la posibilidad de causarnos un daño. Casi todas las toxinas de las bacterias son desechos bacterianos. La bacteria, cuando tiene su metabolismo y tiene desechos, esos desechos son veneno para nosotros. Eso es lo que nos enferma. Entonces, como no puede ser destruida, le confiere la posibilidad de hacer daño. A esa posibilidad de hacer daño se le llama patogenicidad. Es decir, una bacteria nos puede causar daño o ser patógena por la presencia de esa membrana externa. Todas las gram positivas son más patógenas que las gram negativas. Perdón, todas las gram negativas son más patógenas que las gram positivas. Todas. Por esta membrana externa. ¿Ok? De esta parte, ¿alguna pregunta? ¿Sí quedó claro esta parte? Sí, profe. Profe, gracias. Muy bien, chicos. Pues lo vamos a dejar hasta aquí, para, para no atiborrarnos de información. Sí, porque lo